¿Qué onda, camaradas? Pues la doctora Claudia Sheinbaum mencionó que ya no va a haber venta de productos chatarras en las escuelas. Es un tema bastante interesante y muy bueno que se vaya a aplicar. Esto lo mencionó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, hace algunos días. Entonces, ¿qué es lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta? ¿Cuáles son los cambios que habrá en la escuela a partir del 25 a comparación de lo que se ha estado viviendo en los últimos años? Bueno, esta venta de productos chatarras pues va a ser obligatoria, que ya no se vendan estos productos en las escuelas. Aquí hay uno de los puntos. Se va a impedir la venta de alimentos ultraprocesados con bajo valor nutricional en las escuelas. Bueno, ¿cuáles son estos alimentos ultraprocesados? Son básicamente estos que se venden normalmente en las escuelas o en los Oxxos, ¿sí? FEMSA está lleno de estos alimentos. Promover el consumo de agua natural. Se orientará a madres, padres y familias al respecto. Capacitar a las autoridades y al personal responsable de las cooperativas. Emitir una estrategia de comunicación para maestros. En fin, son varios puntos que vienen aquí, y estos alimentos se van a mencionar en el diario oficial de la Federación cuáles van a ser los lineamientos para la preparación, distribución y venta de alimentos para esta nueva ley. Entonces va a ser bastante interesante que se permitan o se eviten vender este tipo de productos dentro de la escuela o fuera de las escuelas. Entonces es un tema pues polémico para algunos, porque hay que mencionar y que recordar que para algunos está primero el negocio antes de la salud de la población mexicana. Y si a eso le sumamos que muchas veces estos mismos individuos de la oposición terminan diciendo que la salud les interesa mucho, pero cuando se quiere tocar a estas empresas, ahora sí salen a decir que está mal, que no hay que no hay un libre mercado, que no hay una competencia. Entonces, aquí básicamente lo que se centra es proteger a los niños y jóvenes de esta situación, porque esto se va a implementar en la educación básica, llámese primarias, llámese secundarias, llámese el jardín de niños, y también en la educación superior. Entonces, vamos a ver aquí cuáles son los productos que ya no se podrán vender. Según esto, son los que tienen los sellos establecidos como la norma 051. ¿Qué son estos sellos, camaradas? La norma 051 es una norma que surgió para ponerle los sellos, estos octágonos, a los productos. Antes existía otro etiquetado que era muy confuso de leer, el etiquetado GDA, pero el etiquetado de la norma 51 se tiene que basar, fundamentar por cada 100 gramos del producto, cuánto tiene en este caso, de azúcares, cuánto tiene de sodio y cuánto tiene de grasas, y también cuánto tenía de grasas trans. Entonces, todo este tipo de sellos que vienen ahí, octágonos, uno ya puede determinar viendo un producto qué tan no saludable es. Entonces, este es un buen elemento que surgió hace algunos años, que el Instituto de Salud Pública impulsó. Hay muchas personas que estuvieron involucrados. De hecho, López Gatell también se involucró mucho en este tema, y al final se pudo dar esta norma, que es muy importante, porque lo que se busca con la norma NOM 51 es que las empresas que crean estos productos, no es que se les vaya a prohibir la venta, no es de que se vaya a hacer un mercado negro, no. La idea aquí es que reformulen sus productos para evitar que sean tan dañinos a la población. Si ustedes, por ejemplo, revisan un etiquetado de X producto, ahí va a decir cuánto contiene por cada 100 gramos. Por ejemplo, un niño requiere aproximadamente 20 gramos de azúcares al día. Imagínense un paquete de galletas o algo. Si ustedes revisan si por 100 gramos, ya ese 100 gramos de ese producto son 20 gramos de azúcares, y el producto es de 200 gramos, pues básicamente está consumiendo 40 gramos de azúcares en un paquete. A eso súmenle lo que va a consumir de entre otras comidas chatarras, o simplemente los alimentos o las frutas, ¿sí? Que realmente la fructuosa sería lo ideal para el consumo de la población, no los productos chatarras, que el azúcar, al final de cuentas, sabemos que en nuestro país, un país con un índice altísimo de diabetes, y también con el sodio, que tenemos un país lamentablemente con números muy altos de hipertensión y problemas cardíacos, y si a eso le sumamos también las grasas saturadas, con las cuestiones de problemas hepáticos y con problemas también que tienen que ver con el corazón. Entonces es muy interesante que estas normas empiecen a encaminarse, y una de estas es
venta o la no venta de los productos chatarras en las escuelas. Algo interesante también que mencionar, que esto de la norma 51 ha estado evolucionando, porque ya no se permite que las empresas tengan productos con grasas trans, que son las más delicadas y más peligrosas. Entonces ya no se va a permitir este elemento porque eso es lo que aplica la norma. Entonces ahora este programa de la Secretaría de Educación Pública dice, si tú tienes estos sellos, no lo vas a poder vender. Y obviamente aquí se han escuchado muchísimas cosas de los opositores porque dicen, ¿y ahora qué van a vender? ¿Qué van a comer los niños? Pues van a comer lo que comían a lo mejor nuestros papás, nuestros abuelos en las escuelas. Entonces, y estos mismos opositores son los que se terminan quejando de que el sistema de salud está mal, que el sistema de salud debe mejorar. Pero ¿cómo rayos quieres mejorar un sistema de salud si a la gente, si desde niños los están involucrando con productos que van a afectar su salud? Y entonces, si a eso les sumamos la cuestión hereditaria, porque estas son enfermedades no transmisibles, como las enfermedades crónicas o degenerativas, como la diabetes y la hipertensión. Si alguien ya tiene por cuestión hereditaria una probabilidad, un porcentaje de tener diabetes y tener hipertensión, y si esta persona desde muy pequeño empieza a consumir ese tipo de productos, tiene una vida sedentaria, el porcentaje para que esta enfermedad aparezca es altísimo. Entonces, por eso es bastante interesante y muy buena cosa que va a hacer la doctora Claudia Sheinbaum. Una reforma o una norma o un proyecto, como se quiera ver, muy, muy bueno. Y claro, hay que mencionar que no depende solamente del gobierno. Esta es una parte nada más, porque todo lo demás, el trabajo depende de casa, tanto para niños o para jóvenes, adolescentes, adultos. Si esto en la escuela se trata de prevenir, pero en casa esto realmente no se pone un control, ¿sí? No es que no se vayan a consumir nada de eso, pero no hay un control, la cosa va a seguir igual. Entonces, aquí está lo que menciona. Dice, de acuerdo con la mandataria federal, los lineamientos serán obligatorios en 258.689 escuelas que tienen que ver con la educación básica, media superior y superior. Aquí vienen los datos del ENSANUD. La ENSANUD es la escuela, la encuesta nacional de nutrición, donde se presentan datos de estos valores de la cuestión de la obesidad. Ahorita le voy a poner los datos, camaradas, ya saben que a mí me gustan mucho los números y las gráficas, aquí los voy a poner. Entonces aquí vienen algunos de los lineamientos que les mencionaba hace rato en una nota anterior de lo que se quiere establecer para evitar este tipo de cosas. Y aparte aquí también es la capacitación al personal. También aquí es importante los programas deportivos que se puedan hacer. Lamentablemente en este mundo digital, a veces la actividad física termina bajando y se vuelve un poquito más sedentaria la actividad. Aquí viene algo interesante que en algún momento también mencionaba el doctor Simón Barquera. El doctor Simón Barquera ha sido un activista muy importante dentro de la actividad de la nutrición. Si ustedes tienen oportunidad de seguirlo, ahí véanlo, pero él es alguien que ha estado mucho tiempo en este activismo en la cuestión del etiquetado y lo que tiene que ver la referencia a la nutrición. Entonces, él aquí mencionaba en este caso a los ejemplos engañosos de Colméxico. ¿Qué es Colméxico? Colméxico es alguien que está a favor de Bimbo, de Sabritas, de Kellogg's y todas esas empresas de empresas alimentarias. Aunque se dice alimentarias, pero bueno, pueden ser de alimentos, pero no precisamente que sean saludables. Entonces, lo que me mostraba ahí en Simón Barquer en aquel momento, nada más voy a hacer un pequeño resumen, camaradas. Este tuit es del 2019, pero él mencionaba porque con México decía que el etiquetado no tenía caso, que no era mejor tener GDA. El etiquetado GDA era este tipo que tenía estos colores o esto que se ve aquí, que venían porcentajes, pero realmente no eran nada fáciles de entender. Entonces aquí el doctor Simón Barquera, pone estos detalles, cómo es mucho más sencillo, uno, agarrar un producto, darle la vuelta, leer por cada 100 gramos cuánto tiene de estos, de sodio, de grasas y de azúcares, y nosotros poder determinar si tiene exceso o no. Y repito, ¿cuál es la idea aquí? Es que se reformulen en este caso los productos, porque por lo mismo se quitaron estas imágenes como el tigre toño y las empresas pegaban de grito que pobrecito el tigre toño, ¿qué daño te hace el tigre toño? ¿Qué daño te hace el Melvin?
y todos estos figuras que terminan causando una manipulación en la población y obviamente manipulación en la población infantil. El bombardeo publicitario es algo que está por todos lados, lo podemos ver desde internet, lo podemos ver en la radio, en la televisión, o figuras o influencers que empiezan a hablar de un producto para que lo consuman la población, pero obviamente mucha de esta información va dirigida para los niños, porque sí, el niño va a querer algo, le va a decir al papá o a la mamá y se lo va a comprar. Es parte de la publicidad de este negocio, de estas empresas de comida ultra procesada. Entonces, ¿qué fue lo que dijo entonces el camarada Mario Delgado en relación a la venta de comida chatarras? Este es un fragmento que comparte aquí el camarada Juan Carlos Rocha. ¿Y qué es lo que dijo entonces Mario Delgado? En México, según la encuesta nacional de salud, en México, según la encuesta nacional de salud y alimentación, hay 5.7 millones de estudiantes entre 5 y 11 años que tienen problemas de obesidad o sobrepeso y 10.4 millones de estudiantes entre los 12 y 19 años. Esta es una problemática que no podemos ignorar, no podemos obviar. Tiene que ver esta sobrepeso, esta obesidad, con el alto consumo de azúcares. Su ingesta es muy alta. La gran mayoría provienen de refrescos y productos ultraprocesados y cerca de 2/3 el 66% de la población escolar, supera el límite máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Adicionalmente, 7 de cada 10 escolares y 5 de cada 10 adolescentes son inactivos, es decir, hacen muy poco ejercicio, muy poca actividad física, estamos en la televisión, en el teléfono, y esto propicia también la obesidad, según la encuesta de salud y nutrición en salud. ¿Qué pasó? Pues que en el periodo neoliberal no les preocupó esta situación, al contrario, se promovió la venta de estos productos y hubo campañas incluso contra el hambre que la promovían pues las empresas que producen estos alimentos chatarra. El modelo neoliberal convirtió en mercancía los derechos como la educación, la salud y la alimentación. En Bueno, México, hay según muchas cosas muy interesantes que menciona aquí Mario Delgado, porque una de esas, camaradas, es esta relación que existe a veces en productos como los refrescos, que curiosamente a veces terminan patrocinando múltiples eventos, incluso eventos que tienen que ver con nutrición. Es algo que realmente no tendría que suceder así, porque es algo incongruente que un seminario o algunos congresos tengan como patrocinadores a estos productos ultraprocesados. Kellogg's es uno de ellos. Kellogg se enfoca mucho en este tipo de eventos, pero sí, es algo que sucede y es algo que se tiene que ir regulando. Es importante señalar también un punto que dice ahí Mario Delgado, que son estos porcentajes o estos valores de la OMS. ¿Y por qué quiero traer a colación esto? Muchas veces la oposición señala de que no se escuchan a diferentes organismos o instituciones, pero esto básicamente de lo de la OMS es esto de los porcentajes, es estos valores, estas métricas de lo que se está basando el etiquetado del etiquetado del NOM 051 se basa en estos indicadores. Sí, todo lo que tenga que ver con las recomendaciones, ya sea de los consumos o límite de sodio o de azúcares o de grasas, grasas saturadas en este caso. Y bueno, esto es lo que dice Mario Delgado, porque va a ser bastante interesante revisar estos valores. Y aquí, camaradas, aquí voy a hacer una muy buena pausa. Disculpen si el video se hace bastante largo, pero creo que es importante tener este contexto de estos datos de la escuela, de la encuesta nacional de salud y nutrición, la ENSANUD 2000. Estos son datos del 2018, ¿sí? Entonces, de hecho creo que, bueno, puse otros valores, pero bueno, no ha cambiado mucho, ¿sí? Entonces aquí, compas, les voy a mostrar estos valores porque básicamente los números han estado subiendo. Actualmente la última fue la del 2023. No hay todavía unos valores así como, a ver si encuentro este. No,
bueno, voy a mostrarles el 2018, ¿sí? Les digo, hay nuestros valores, ¿sí? Están los del 2022, pero me voy a extender esto para no cortar el video y mostrar. Pero la tendencia aquí sigue siendo, es bastante lamentable, porque voy a enfocarme, por ejemplo, a los valores que tienen que ver con la cuestión de la alimentación. Sí, esto es importante porque estos datos del ENSANUD, que INEGI también los maneja, vienen diferentes cosas que tienen que ver con la salud. En este caso voy a irme solamente a lo que les digo, por ejemplo, en cuestión de salud, voy a enfocarme nada más en la cuestión de nutrimental, enfermedades respiratorias no es el caso, pero por ejemplo la cuestión de la diabetes, ¿sí? Es interesante mencionar cómo estos números del 2012 a 2018 han ido incrementando. Entonces vemos que estos números existe una tendencia a la alta. Obviamente aquí estamos hablando de población de 20 años y más. La cuestión de los adultos. Si vemos estos valores que tienen que ver con la diabetes, repito, son datos del 2018, una disculpa, no me confundí con los valores del 22, 23, pero bueno, les digo, existe la tendencia hacia arriba, entonces aquí están, compas. Estos datos de la diabetes, vemos que estos son los lugares con porcentajes más altos de diabetes. Vemos aquí lamentablemente que hay poblaciones que tienen entre 12 y 14 años, de 14% de diabetes, del porcentaje de la población mayores de 20 años. Entonces aquí también los porcentajes de la hipertensión es, en este caso del 2012 al 18, vemos cómo se ha incrementado de 16.6% a 18.4%, que básicamente son casi 6 millones más de mexicanos con esta enfermedad. Si nosotros vemos el número del 2022-23, sigue en incremento esta patología por enfermedades no transmisibles. Si eso le sumamos la cuestión de los productos con exceso de sodio, el exceso de sodio que va a alterar o va a afectar en este caso a la salud del corazón, que va a alterar los valores de la hipertensión, incluso, y la hipertensión obviamente termina afectando los riñones, termina afectando la vista, en fin, es algo muy delicado que se tiene que contrarrestar. Y aquí también la cuestión de la diabetes, que tiene que ver con las bebidas azucaradas como los refrescos o las galletas, en fin, este tipo de cosas que si aquí nada más lo ejemplificamos con población de 20 años y más, vamos a ver que al final de cuentas esta población va a tener hijos, la gran mayoría va a tener hijos y va a tener ya enfermedades hereditarias a los niños. Y si los niños están consumiendo por productos chatarras, no tienen inactividad, esto obviamente empieza a afectar al sistema de salud mexicano. Esto no solamente queda de que una persona se enfermó y que tiene que tener medicamentos, no, esto afecta a la persona, a su familia, a la comunidad y obviamente a un sistema de salud. Entonces, siguiendo con todos estos datos, viene la cuestión también de colesterol, triglicéridos. Hay unos que no me voy a detener tanto, camaradas, para no detenerme tanto. Consumo alcohol, no voy a ver esto aquí porque si Ricardo Anaya ve este video se va a encabronar, entonces no lo voy a poner. Aquí viene, si ustedes quieren revisarlo con más calma, aquí vienen estos valores en donde pues tienen mayor consumo de alcohol en el país. Pueden ponerle pausa en cualquier momento si tienen curiosidad de revisar estos valores. Me voy a enfocar todavía más acá, compas. Consumo de tabaco tampoco me voy a enfocar. Actividad física, sí es importante mencionarla también, pero esto no la voy a pasar. Aquí está, nutrición. Entonces aquí en la cuestión de la nutrición, compas, me voy a ir directamente aquí. Consumo de alimentos recomendables. ¿Cuál es lo interesante aquí? Dice porcentaje de población que consume alimentos recomendables para consumo cotidiano según por los grupos de edad. Entonces, si vemos estos valores, esta primera gráfica, como esta línea como color rosita, es de 1 a 4 años. Este como gris es como de 5 a 11 años. Este valor se refiere de 12 a 19 y este valor de 20 y más. Entonces, cuando se pregunta en la cuestión del consumo de agua, en este caso el consumo recomendado de agua por día, vemos que la población, me voy a enfocar solamente a la población de 5 a 11 y de 12 a 19, porque básicamente aquí es donde se está centrando la de educación básica y media superior. Aunque bueno, también en educación superior hay personas que van a tener más de 20 años, pero aquí engloba ya más a otros grupos etarios, como pues ya adultos mayores o los adultos a lo mejor maduros, en fin.
Eh, Aquí está, cámara. Entonces, el consumo de agua, vemos que de 12 a 19 años, pues tienen un consumo de 79%. Aquí a lo mejor no parece algo tan relevante todavía, pero en lácteos vemos que la cuestión de lácteos sí empieza a bajar, que el consumo de lácteos es de 37% de solamente de la población de 12 a 19 años. Y obviamente estos alimentos son muy importantes, los lácteos, por la cuestión ósea, o en este caso el calcio que puede tener, y el diferente relación que existen con otros nutrientes para la salud del individuo. Otra información importante es las frutas. ¿Cuál es el consumo de frutas que tiene aquí? Aquí vemos un número realmente bastante malo, porque vemos que solamente el 35.2% de la población de 12 a 19 años consume frutas. ¿Sí? Y aquí, ¿cuál es el detalle? El consumo de frutas, que puede ser 2 o 3 porciones de fruta, dependiendo, bueno, hay muchas variables ahí que se pueden calcular, depende de la edad, el peso, la estatura del individuo, para sacar ciertas fórmulas y ver cuántas porciones de alimentos de los diferentes grupos de alimentos que existen debe de consumir. Pero entonces, lamentablemente, el grupo, las porciones de alimentos, como son las frutas, que van los azúcares naturales, pues a veces digamos, se toman de otros grupos que son comidas chatarras que no aportan básicamente nada, solamente son azúcares y sobrepasan los índices recomendables diarios. Entonces, sí es lamentable este número que va bajando. Y repito, esto es del 2018. Los datos que no traje aquí, que me confundí, hay números menores todavía. Entonces, la cuestión de las leguminosas. La cuestión de las leguminosas también. Vemos que aquí son 37% que todo lo que tiene que ver con este producto o este alimento también, que son bastante importantes, son bastante interesantes por la cuestión de la alimentación, que vienen siendo los frijoles, los chícharos, van a tener un aporte muy importante de proteína y de carbohidratos en el individuo. Aquí también hay algo que es importante mencionar, porque por mucho tiempo ha existido esta manipulación y como despreciar a la comida, como diciendo, es que ¿cómo vas a comer frijoles? Como si comer frijoles fuera muy malo, como si comer frijoles fuera algo pésimo. De hecho, el frijol como tal tiene muy buenos aportes para la salud de la persona. Obviamente, este tipo de cosas pues se tratan de hacer menos, se tratan de decir que cómo vas a consumir eso, pero son cosas muy importantes para su consumo. Otra cosa aquí también importante que mencionar, pues son esto de las carnes. Vemos que el grupo de edad de 12 a 19 tiene solamente 40.5 y el grupo de 12 a 19. Al fin de cuentas vemos que todos los números son muy bajos porque el aporte de la carne, en este caso de las proteínas, es muy importante, ¿sí? Hay que también qué tipo de carne que se pueda consumir, pero es algo que vemos números bajos. Y en la cuestión del producto de huevo, vemos que son números también muy bajos de todos los grupos. Entonces vemos que este detalle de la alimentación sí maneja porcentajes demasiado bajos. Y si lo enfocamos al final de cuenta en las verduras, vemos que el grupo de las verduras, tanto de 1 a 4 años hasta de 12 a 19, es un consumo totalmente deplorable. Es muy poco el consumo, las vitaminas, los minerales, la cuestión que puede aportar una fruta y verdura. Entonces, sí es lamentable este poco consumo que se tiene en la población mexicana. Pero cuando nos enfocamos al consumo de alimentos no recomendables, vemos que las bebidas no lácteas endulzadas, como pueden ser en este caso los refrescos, vemos que tienen números casi del 90% en todos los grupos. Botanas, postres y dulces, vemos porcentajes altos. Aquí ya la población de 20 años y más empieza a bajar el consumo. Cereales y dulces también tienen números pues altos. Bebidas lácteas endulzadas, aquí vienen estos números. Comida rápida, antojitos y carnes procesadas. En fin, ahí vienen estos compas. Sobrepeso de la población, pues vemos cómo este sobrepeso pues sigue incrementándose. También si observamos la sobrepeso y obesidad de 5 a 11 años, vemos que en las últimas encuestas nacionales de salud y nutrición, vemos que en 2006 la sumatoria entre sobrepeso y obesidad era 34.8. En el 2012 era 34.4 y en el 2018 era 35.6. Aquí lo que podemos apreciar es que estos valores en este caso del 2006,
la obesidad era 14,6, en el 2012 14,6, pero aquí pareciera que estos números son muy similares, pero aquí lamentablemente la obesidad sigue aumentando. No es lo mismo el sobrepeso que la obesidad. Hay un índice de masa corporal donde se toma en cuenta la estatura de la persona y su altura para determinar el índice de masa corporal. Entonces aquí vemos que hay un rango dentro de este IMC donde si pesas tanto, abajo de 30 del IMC del resultado, eres como de sobrepeso. Pero si tienes un número mayor, pues ya son obesidades y hay diferentes tipos de obesidades. Pero bueno, ¿cuál es el problema? El problema de la obesidad, que son más propensos a generar estas enfermedades no transmisibles como la diabetes y la hipertensión y las cuestiones relacionadas con el corazón y muchas más. Entonces las lipidemias y demás, camaradas. Entonces sí es importante y es preocupante a la vez mostrar todos estos valores. Y les repito, estos son del 2018. En el 2022 estos valores siguen incrementándose. Entonces, aquí también si vemos la porcentaje de población de 12 a 19 años de edad con sobrepeso y obesidad por sexo, de nueva cuenta, vemos que aquí vemos estos valores, como tanto en hombres, aquí están, en este caso, hombres aquí están, perdón, mujeres aquí están, hombres aquí están, y vemos cómo tanto en mujeres, aquí está el sobrepeso, se incrementó, las mujeres también la obesidad se incrementó, y también en hombres se incrementó el sobrepeso y se incrementó la obesidad. Entonces sí es algo realmente interesante. También si vemos esto, la distribución que se tiene en el país, aquí se puede observar cuáles son los estados con un índice mayor de la población que padece, o en este caso obesidad, y los que tienen un índice menor. Aquí viene también otra obesidad. Y en fin, camaradas, ahí vienen todos. Son datos, les digo, muy interesantes. No voy a mencionar todos porque me puedo llevar una hora aquí platicando esto. Pero nada más es tratar de resumir estos datos del ENSANUD que salen cada cierto tiempo. De hecho, en el 2024 se va a realizar otro estudio que seguramente el otro año va a ser muy interesante observarlo y ver estos detalles. Y va a ser muy interesante también revisarlo a partir de todas estas normas como la 051 y esto que se va a realizar de la no venta de productos chatarras en la escuela. Vamos a ir viendo cómo va mejorando, y obviamente también lo importante que se tiene que hacer es promover la actividad física. Entonces aquí también hay algo que mencionar, y que bueno, siempre hablamos del poder de la injusticia, pero el poder de la injusticia en alguna ocasión negó el amparo a la filial de FEMSA porque ellos querían quitar estos etiquetados, porque supuestamente esto dañaba la competencia, o dañaba a las empresas, ¿sí? Aquí vamos a darle pues su estrellita aquí al poder de la injusticia, porque ellos votaron de que esto pues no se permitiera. Entonces aquí declaró que la norma oficial para el etiquetado frontal de alimentos y bebidas procesadas es constitucional y no vulnera la libertad de comercio. Entonces querían quitar estos sellos, pero no se los permitieron. Y aquí es algo interesante también, porque empezando aquí dice que el etiquetado es constitucional y no se puede quitar. Y bueno, mezclándole todo un poquito, pues la reforma al poder judicial pues es constitucional, y curiosamente ahora pues la quieren quitar. Entonces bueno, ahí lo dejo nada más, camaradas. Entonces también aquí está esta nota que viene siendo del 2020, ¿sí? Está el 2020, donde empresas buscaban a más amparos para la entrada del nuevo etiquetado, que son estos de Colméxico. ¿A quienes representa? A Bimbo, a Coca-Cola, a FEMSA, el ALA, en fin, una serie de empresas de alimentos que terminan con altos índices de excesos para la alimentación realmente de la población, que termina solamente causando estas enfermedades. Como aquí viene una mermelada, quizás exceso de azúcares, y aquí también otro que viene exceso de azúcares. Repito, la intención de este etiquetado es básicamente que se reformulen estos alimentos para que puedan, digamos, ser menos dañinos para el cuerpo humano. Y también, de hecho, hay productos que les quitaron en algún momento el personaje que tenían, pero sí, pueden regresar los personajes. ¿Cuándo? Cuando se reformulen y ya no tengan estos sellos. Aquí es algo importante también que mencionar, la cuestión de los edulcorantes, porque hay muchas investigaciones, que se están haciendo también, todavía falta más evidencia científica, pero tiene que ver
con esto de que hay edulcorantes, no son recomendables para los niños. Entonces también hay que prestar atención aquí cómo va a actuar la sed. Hay refrescos que solamente tienen endulcorantes, ¿sí? Que le da este sabor demasiado dulce, aunque sea una cantidad muy poquita. Sí, hay muchos sobrecitos y otros tipos de endulcorantes, pero que sinceramente no son tan apropiados. Es mejor ponerle miel o otra cosa, pero bueno, ahí está, camaradas. Entonces, aquí también está otra noticia, que esta es del mayo 24 del 2023. Aquí dice regreso de Chester Chetos. Esto sabemos del amparo de Sabritas para usar animaciones, ¿sí? Porque en aquel tiempo los empresarios y muchos opositores se quejaban de que qué daño le iba a hacer estas figuras a los niños. Le iba a hacer muchísimo daño, ¿sí? Hay que mencionar muchas veces en muchos establecimientos, en muchos negocios, a veces la publicidad no va dirigida para los adultos, va dirigida a los niños, porque los niños le van a decir a los adultos que le compren algo. Y si a eso le decimos que el niño es muy berrinchudo y que el papá o la mamá, para que no estén llorando, pues le va a decir que sí, pues van a caer. Y eso lo podemos ver en muchos establecimientos, que mucha publicidad va dirigida lamentablemente para los niños. Y es importante también aquí aclarar que esta ley no solamente va a depender del gobierno que se establezcan estos nuevos criterios para mejorar la salud de la población, no, esto va desde casa. Entonces aquí viene este amparo que se recibió para el etiquetado frontal para prohibir mensajes de personajes. Y entonces, ¿quién dio este amparo? Dice, el amparo fue otorgado de que luego que el juez diera dos argumentos señalados por Javier Zúñiga, coordinador del área de fritos. Dice, las medidas de publicidad no tienen una relación con las medidas de salud pública, que es la alimentación y el derecho a la salud de la niñez. Sí, según esta persona, esto no le afecta a la niñez, que no tenga un dibujito. Según él, el niño no va a ver en el dibujito. La resolución alega que de presunción de que se violan los derechos de las empresas. Sí, para él se violan los derechos de las empresas porque le importa más obviamente a la empresa que la salud de a mejor de los niños que van a consumir, porque va a tener una figura de algún personaje. Entonces así se ha estado manejando estos detalles. Y ya para cerrar, camaradas, aquí algo bastante interesante de la oposición. Este es un vil retrato de la oposición. Porque la oposición en aquel tiempo, cuando estaba el etiquetado, cuando se estaba promoviendo esta reforma, Alito Moreno, con tal de dar la contra en todas las cosas, aquí mencionó esto. Él, cuando se estaba aplicando lo de los octágonos del etiquetado NOM 51, él se tomó esta foto. Imagínense el mensaje que quiere dar. Imagínense los opositores que luego empiezan a señalar la cuestión de la salud. Ellos dicen que la salud es muy importante, pero ellos, con tal de dar la contra a un etiquetado frontal que es importante para la salud de la población, es un principio, es un buen inicio para tener más cosas, para mejorar la producción de los productos ultraprocesados, que es mejor consumir otras cosas que los ultraprocesados. Pues aquí está Alito Moreno tomándose esta foto con sus papitas, con su refresco, en fin, aquí está el dictador del PRI con estos detalles. No voy a poner todo esto, está aquí, camaradas, pero simplemente dijo, haciendo una pausa para seguirle dando. Bueno, el Alito Moreno, pues bueno, si quiere verse como una figura importante que la gente le crea, pues se hubiera traído otro tipo de alimentos, a lo mejor una fruta, a lo mejor otro tipo de productos, pero bueno, es Alito. Y así han estado actuando muchísimos de la oposición, porque ahorita he escuchado a muchos chayoteros que están en contra, dicen, pero ¿qué van a comer los niños ahora? Pues bueno, bien lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum, es mejor consumirse un taco de frijol que una bolsa de papas. Es mejor consumir agua de Jamaica a un refresco. Entonces es parte de lo que se va a aplicar. También escuchaba a uno de los opositores que decían, pero es que los niños, si no comen en la escuela, van a comerlo fuera de la escuela. Pues obviamente que sí. Aquí no se está diciendo que ya no lo consuman, simplemente es que se limiten. Porque incluso mencionan la cuestión del cine, que en el cine que iban a ver. Pero bueno, estamos hablando de cosas diferentes. Esta es una aplicación en la escuela. Aquí no importa el cine, no importa otros lugares, es la escuela, donde pasan mucho tiempo de su vida los niños en la educación básica, y en este caso la media superior y superior. Pero bueno, va a ser interesante esta reforma o este proyecto que se va a aplicar. Vamos a ver cómo va efectuando, pero me parece un paso muy importante para algo que se ha estado buscando,
que es la mejora de la salud de la población mexicana y el sector salud como tal. Sería todo por esta ocasión, camaradas. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.